Hola, soy Miriam González Rabanal, profesora titular de la UNED, y el contenido de mi comunicación versará sobre la migración como reto de la sociedad actual. Voy a articular el mismo en los apartados que se recogen en la siguiente transparencia. En primer lugar, ¿qué es la migración? La migración es un movimiento voluntario de población de un país a otro con el objetivo de trabajar o residir temporalmente en él, que comporta la posibilidad de retornar al país de origen. En los momentos de elaborar esta comunicación podemos señalar que aproximadamente 280 millones de personas se consideran que protagonizan los movimientos de migraciones internacionales. Es decir, a pesar del abultado de su cifra, representan en torno al 3,6% de la población mundial. Por consiguiente, una primera conclusión es que se trata de unos movimientos de población que no son excesivamente importantes en términos relativos. La mayor parte de los ciudadanos del mundo residen en el país de origen. ¿Cuáles son las características de los movimientos migratorios actuales? He de señalar que estos movimientos se desarrollan en un nuevo contexto, la llamada era de las aceleraciones, la cuarta revolución industrial, la era del cambio. En definitiva, se trata de estos movimientos de población como movimientos necesarios porque hay una fuerte presión demográfica tanto en los países de origen como en los países de destino. En los países de destino, generalmente países desarrollados, porque tienen elevadas tasas de envejecimiento poblacional, y en los países de origen porque en muchas ocasiones sufren una presión demográfica tremenda sobre el medio ambiente, tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas. Se trata también de flujos de población complejos, tanto por sus causas como por sus efectos. Por sus causas porque, como señalemos más adelante, el deseo de emigrar, de salir del país de origen hacia otro país, confluyen muchos factores, desde los factores económicos hasta los factores personales, la huida de conflictos, los desastres medioambientales, etc. Pero también son complejos en cuanto a los efectos, producen consecuencias que tienen que ser contempladas desde una perspectiva muy interdisciplinar, muy poliédrica. También lo señalaremos a lo largo de esta exposición. Son flujos más globales porque en ellos están involucrados actores de muchos países de procedencia que se desplazan a muchos países de destino. Es decir, ya no se trata de unos movimientos de población marcadamente definidos, sino que son unos movimientos de población que afectan prácticamente a la globalidad de la Tierra, ¿no? Del globo terráqueo. Como consecuencia de estos flujos de población tan globales, se observa una división étnica del trabajo que tiende a focalizar determinadas actividades, determinadas profesiones en colectivos en función de cuál sea su etnia o cuál sea su país de procedencia. Hay una gran concentración de los inmigrantes en ciertos trabajos que explica que haya sectores sobrerepresentados en los que los inmigrantes, por ejemplo, como es la hostelería, la restauración, el trabajo doméstico o la construcción, representan porcentajes incluso por encima del doble o del triple de los que asume la población autóctona. En otros sectores, sin embargo, y en otras actividades, los trabajadores extranjeros están infrarrepresentados. Tal es el caso de los trabajos en la administración pública, en sectores como la educación, las actividades sanitarias, actividades financieras o actividades de seguro. En todos estos movimientos de población contemporáneos tiene mucha importancia las redes de acogida. Son aquellas que proporcionan información previa al movimiento de población y proporcionan también ayuda una vez que el emigrante se asienta en el país de destino. En muchas ocasiones tiene dificultades no solamente económicas para incorporarse en el mercado laboral, sino también dificultades idiomáticas y culturales. Pues bien, son las redes de acogidas las que en no pocas ocasiones le suministran este apoyo inicial y también durante toda su aventura migratoria. Y también he de señalar que se han producido, como consecuencia de la pandemia, ciertos cambios en el modelo migratorio. Estamos asistiendo a un cambio en los flujos de población o a una intensificación en determinados flujos de población como consecuencia de la posibilidad de trabajar desde el domicilio. No solamente movimientos internos, sino a lo que aquí se refiere a movimientos de carácter internacional que traspasan las fronteras de los países. En España estamos viendo cómo en nuestras costas se asientan muchos trabajadores, no pensionistas, no jubilados, sino trabajadores en activo para desarrollar sus actividades en nuestro país durante el periodo en el que están trabajando desde el domicilio, en el periodo en el que están teletrabajando. Esto tiene importantes consecuencias también porque afecta, por ejemplo, al precio de los alquileres de esas zonas costeras y genera fenómenos hasta ahora no conocidos.
Señalaba antes que la complejidad de los movimientos de población afecta también a los factores explicativos de estos movimientos. He tratado de agruparlos atendiendo a la vertiente o la disciplina que afecta en su explicación a la demografía, el derecho, la economía, básicamente para referirme a todas esas cuestiones que en definitiva están detrás de la decisión de emigrar. Y esas disciplinas también dan lugar a esos factores o agrupan esos factores que desde el punto de vista económico se tienden a clasificar en estas dos grandes categorías que aparecen representadas aquí. Por un lado, los factores de expulsión y por otro lado, los factores de atracción. Entre los factores de expulsión, es decir, los que estimulan a las personas a abandonar su lugar habitual de residencia, podemos señalar el deterioro medioambiental, lo he comentado antes, que sufren en sus propios países, muchas veces les dificulta incluso la supervivencia, la presión demográfica que experimentan también en ellos, el bajo nivel de desarrollo económico o el escaso desarrollo institucional. Muchas veces la falta de democracia se traduce en persecuciones por razones de políticas o por razones de religión, de etnia, de cultura, etcétera, y esto es un incentivo sin duda para abandonar el país de origen. Pero al mismo tiempo se producen factores de atracción, es decir, las sociedades de acogida se presentan en ocasiones como la solución a todos esos problemas para la supervivencia que padecen las personas en sus países de origen. Se les presenta en forma de oportunidades de empleo, se les presenta en forma de mejores condiciones de vida, se les presenta en forma de facilitación normativa para el reagrupamiento familiar y en muchas ocasiones también por cuestiones de afinidad cultural o proximidad geográfica. Tal es el caso, en el caso de la afinidad cultural, de lo que sucede con los movimientos que proceden de los flujos de población de Latinoamérica hacia España o de proximidad geográfica en el caso de los que tienen su origen en el norte de África. Y luego también un elemento importante es el envejecimiento de la población. Los países desarrollados, que son preferentemente el lugar de destino de los movimientos de población contemporáneos, padecen un fuerte envejecimiento como consecuencia de que tienen esperanza de vida muy alta y las tasas de fecundidad y las tasas de natalidad han caído estrepitosamente. Así, por ejemplo, podemos señalar que, para hacernos una idea de este desfase en cuanto al desarrollo demográfico de los países de origen y de los países de destino, por ejemplo, que la tasa de fecundidad en Níger es de 7,2 hijos por mujer, en África es de 4,5, en Europa de 2,1 y en España de 1,9. Esto da lugar a que, según las perspectivas demográficas, se piense que la mitad del crecimiento demográfico desde hoy hasta el año 2050 tendrá lugar en África. Indudablemente, esta concentración de factor humano en el continente africano tendrá consecuencias geopolíticas y consecuencias, se dice que el mundo es decir, los ejes de dominio del mundo se están yendo hacia el este y hacia el sur. Y esto será también una consecuencia desde el punto de vista de la gobernabilidad del mundo, por decirlo de alguna forma, que se van a producir como consecuencia de los flujos de población. Entre estos factores, que hay factores de expulsión y factores de atracción, se ven también coadyuvados por la existencia de determinados incentivos y frenos a la inmigración. En cuanto a los incentivos a la inmigración, pues pueden ser de naturaleza diversa. Pueden ser, por ejemplo, de carácter institucional, la legislación más o menos permisiva del país de destino, la facilidad que proporcione para el reagrupamiento familiar, la existencia en estos países de regímenes democráticos o de represivos en los de origen, factores psicológicos del propio individuo, que puede ser amante del riesgo, puede tener deseos de realización personal, la búsqueda de nuevas experiencias, de aventuras, nuevas oportunidades, etc. Y también desde el punto de vista económico, pues la existencia de relaciones comerciales previas, lo hemos visto fundamentalmente pues con los países latinoamericanos y España, o con los países del norte de África y España, o con la inmigración que tuvo lugar en otros momentos, en los años 60 del siglo pasado, entre los países del sur de Europa y los países del centro de Europa, la mayor posibilidad de empleo en el país de destino, el mejor nivel de vida en el país receptor, la presión demográfica que hace que el medio ambiente se vuelva hostil y se vuelva insuficiente para cubrir las necesidades básicas, el sistema de bienestar generoso en el país de destino, la posibilidad de enviar remesas y muchas veces también los desastres ecológicos que se producen en los países de origen. También estos factores que contribuyen a incentivar la inmigración se manifiestan desde el punto de vista social
en forma de redes sociales de apoyo, la afinidad cultural e ideológica, la proximidad geográfica, el contexto de la globalización o también el impacto de las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo hay otros frenos a la inmigración. Por eso, digamos que el deseo de emigrar, de salir de tu país para ir a otro, pues es un deseo que está tensionado, está sometido, por un lado, como lo señalaba antes, a los factores de incentivación, los factores de freno, es decir, factores de atracción, de expulsión, y en este contexto concitan también la presencia de estos incentivos o de estos frenos a la inmigración. Dentro de los frenos, pues un poco la parte negativa de los incentivos, ¿no? El hecho de que exista una legislación poco permisiva en el país de destino, que haya controles policiales que dificulten el paso de las fronteras, desde el punto de vista económico, pues los costes en los que se incurre de carácter directo, como pueden ser el coste del viaje, de los desplazamientos, el coste de oportunidad, es decir, aquello a lo que se renuncia, lo que se deja en el país de origen, la incertidumbre sobre los ingresos futuros y desde el punto de vista psicológico, pues en vez del amor a la aventura, al riesgo, pues el temor a lo desconocido, el temor al riesgo, el temor a la ruptura familiar, al desarraigo y ya con carácter social, por la ruptura de vínculos sociales y culturales previos, el miedo a tener rechazo social en el país de origen, el miedo a luego tener que volver por si acaso, ¿no? Las dificultades para integrarse plenamente en el país de destino y alguno otro. Bien, ¿cuáles son los efectos de las migraciones? Pues los efectos, igual que las causas, lo señalaba hace un momento, son de naturaleza diversa y afectan a distintas disciplinas. Aquí los he tratado de agrupar también. Desde el punto de vista demográfico, pues los efectos de las migraciones se traducen en un envejecimiento de la población del país de origen y un rejuvenecimiento de la población del país de destino. Afecta a las tasas de natalidad, de mortalidad, de distribución de género y del nivel de fertilidad. ¿Por qué? Porque generalmente emigran los más jóvenes, los que están en edad reproductiva y los que están más capacitados para sobrevivir a la experiencia migratoria, es decir, los que tienen una formación en capital humano y digamos, en potencia física, en capacidades físicas mejores, ¿no? Desde el punto de vista del derecho, pues es necesario regular las condiciones de entrada para evitar la avalancha o la aparición de movimientos, digamos, peligrosos de personas que hagan que éstas caigan en las mafias, en el tráfico de personas, en el trato de personas, etcétera. Es muy importante que haya una regulación también en materia de derechos civiles y políticos en relación a la residencia, a la nacionalidad, el derecho del voto ahora, etcétera. Lo estamos viendo ahora con los movimientos masivos, la salida de rumanos hacia el resto de países europeos, como la propia Unión Europea ha articulado una reglamentación nueva desde marzo de 2022 de protección temporal de estas personas para que no se queden en un limbo, sino que en los países de acogida se les reconozca y se les resuelva esa entrada de manera legal en su territorio, ¿no? Y luego también hay que procurar garantizar el derecho de los inmigrantes, el ejercicio del derecho de los inmigrantes en los países de destino. Desde el ámbito económico, pues los principales efectos de las migraciones se trasladan al aparato productivo, es decir, en términos de PIB, de Producto Interior Bruto, y al propio mercado de trabajo. Estos efectos van a depender sustancialmente de una serie de elementos. En primer lugar, de cómo de concentrados sean esos movimientos. No es lo mismo tratarse de movimientos con escasa presencia de personas que ser movimientos masivos, de la duración, del lugar de asentamiento, si son movimientos que se concentran en determinados núcleos de la geografía del país de destino, del volumen que los inmigrantes representen en relación a la población del país de destino, porque esto puede facilitar o complicar la integración, de la afinidad cultural, de las perspectivas que ellos tengan, lo que ellos esperen estar en ese país para realizar el retorno, y van a afectar, pues, sobre todo y de manera muy importante a la oferta del trabajo. Antes comentaba que en los mercados de trabajo normalmente de las economías más desarrolladas hacia las que se dirigen estos movimientos de población son mercados fuertemente segmentados, es decir, donde existe una diferenciación sustancial en términos de retribución, de condiciones laborales entre unos determinados puestos de trabajo y otros. Y generalmente los inmigrantes se incorporan, se integran a esos puestos de trabajo menos cualificados. No porque ellos tengan una menor cualificación, sino porque muchas veces las dificultades para integrarse
generalmente se derivan pues, de su propia dificultad de conocer la cultura del país de destino, el idioma, conocer cuáles son sus derechos y cómo defenderse, etc. Y esto, los efectos, por lo tanto, van a depender fundamentalmente de si esa población foránea complementa o sustituye a la población autóctona. Desde luego, los mejores efectos de la inmigración, estamos hablando desde el país de acogida, se producirán cuando estas entradas de población sean regulares y cuando se incorporen también regularmente al mercado de trabajo, porque ello va a significar que son cotizantes, es decir, que pagan sus impuestos y sus cotizaciones sociales exactamente igual que los trabajadores autóctonos, y consiguientemente, si además de ser regulares, es decir, que no forman parte de la economía sumergida, sino de la economía regular, si además realizan su actividad en sectores o en tareas que complementan a la mano de obra autóctona, evidentemente el empuje en términos productivos es mucho mayor. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pensemos por ejemplo, cuando vienen trabajadores inmigrantes a atender tareas domésticas relativas al cuidado de personas, de ancianos, de niños, etcétera, eso muchas veces ha permitido que el segundo progenitor de esas familias pueda incorporarse al mercado de trabajo, generalmente la mujer, porque la mujer se ha incorporado más tardíamente que el hombre al mercado de trabajo y sobre todo en España. Consiguientemente, si esta incardinación de los trabajadores inmigrantes en el mercado de trabajo del país de destino es para este tipo de actividades, es doblemente productivo. Primero, productivo per se, y segundo, porque permite la incorporación de los trabajadores autóctonos a otros sectores de la economía. El problema surge cuando los trabajadores extranjeros, que en general están dispuestos a aceptar unas peores condiciones de vida y de trabajo en términos de salario, de duración de jornada, del propio entorno laboral, compiten por los mismos puestos de trabajo que los autóctonos. Y en este caso lo que a veces se produce es un dumping social, es decir, se abarata el trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dispuesta a concursar por unos mismos puestos de trabajo, y esto hace que unos trabajadores y otros compitan por los mismos puestos de trabajo y los salarios se ajusten a la baja. ¿Cómo se consigue esto? ¿De qué depende esto? Pues depende fundamentalmente de la fase del ciclo económico en la que se encuentra la economía del país receptor. Si la economía está en un momento alcista, pues evidentemente será mucho más fácil encontrar trabajo en esa economía, tanto para los trabajadores autóctonos como para los foráneos. Si por el contrario esa economía está atravesando una situación de crisis, evidentemente será más fácil para los trabajadores autóctonos encontrar trabajo porque conocen mejor la sociedad, conocen los vehículos de información de cómo acceder a un puesto de trabajo, tienen más contactos, etcétera, que la población foránea, y esta quedará un poco expulsada del mercado de trabajo. Y luego también sobre la integración económica, porque los inmigrantes generalmente son mano de obra mucho más dinámica, mucho más dispuesta a moverse geográficamente y funcionalmente dentro del mercado laboral. Y esto mejora la asignación de recursos y mejora la productividad de la economía. Y por otro lado, si además envían remesas a sus países de origen, contribuyen con el envío de remesas a reducir ese gap, esa brecha de desarrollo, de nivel de desarrollo existente entre las economías de los países de procedencia y las economías de los países de destino. Desde el punto de vista de las distintas disciplinas, pues podemos decir que también afectan es decir, la inmigración puede ser una estrategia de supervivencia. En ocasiones las familias de los países pobres de donde procede la emigración, pues contemplan como una propia estrategia familiar que emigre algún miembro de su familia para que les pueda enviar remesas y puedan sobrevivir, ¿no? Y también hay que tener en cuenta desde esta perspectiva todo el impacto que tiene en relación a las diferentes formas de integrarse en la sociedad de destino, ¿no? Hay distintos el meeting point, la integración, la asimilación, y también hemos visto pues, los diferentes problemas a los que se han enfrentado históricamente estos modelos de integración de muchos inmigrantes. Por ejemplo, pensemos en lo que sucedió cuando el gran proceso de descolonización de África, ¿no? Pues muchos habitantes de las colonias fueron a la metrópoli y bueno, las dificultades que tuvieron para integrarse pues han sido más o menos superadas. Incluso plantea también problemas para la segunda y la tercera generación, ¿no? Porque ya han nacido en el país de destino de sus padres, han perdido el arraigo cultural con su país de origen, desconocen incluso a veces el idioma, la cultura, etcétera, y no se acaban de integrar en la sociedad de destino. Esto plantea también problemas, ¿no?
Desde el punto de vista de la geografía, pues surgen nuevas relaciones espaciales entre los países de origen, los de destino y los de tránsito. Aparecen también nuevos núcleos de población con problemática específica, porque uno de los rasgos fundamentales de los actuales movimientos de población es que tienden a concentrarse geográficamente en determinadas áreas del territorio mundial y del territorio nacional. En España esto sucede, por ejemplo, con las comunidades de marroquíes, que son el colectivo más numeroso, las comunidades de rumanos, que es el segundo colectivo, o las comunidades de ciudadanos procedentes del Reino Unido, ¿no? O de latinoamericanos. Bien, después, desde el ámbito de la política, pues aspectos tan importantes como la migración y la ciudadanía, el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos, su derecho a participar en los procesos electorales, a elegir y a ser elegidos, la necesidad de revisar el concepto de Estado, porque estos flujos de población ponen en cuestión, por un lado, la permeabilidad de las fronteras y, por otro lado, la idea misma de Estado como organización política que focaliza un poder sobre un territorio y una población, en la medida en que esta población está dispersa por el mundo o en la medida en la que la población asentada en el territorio propio procede de otras nacionalidades, también se puede cuestionar un poco el concepto tradicional de Estado, ¿no? Y todos aquellos aspectos, cuestiones relacionadas con la integración de los migrantes. En el ámbito psicológico, pues el cierto desarraigo social, la pérdida de identidad, los cambios de roles, la desestructuración familiar. Este cambio de roles se refiere, por ejemplo, a lo que sucede en aquellas economías, en aquellos países en los que emigran los jóvenes, los hombres preferentemente, y las mujeres que se quedan en el país de origen asumen un rol diferente al que tenían previo al proceso migratorio, pues de su pareja o de sus hijos o de sus padres, ¿no? Lo estamos también viendo ahora con los movimientos de población rumanos hacia el resto de Europa, que están inmigrando sobre todo mujeres con un nivel de cualificación medio alto y con hijos. Evidentemente, estas mujeres, si regresan a su país, tendrán un rol muy diferente al que dejaron al abandonarlo. Pues en algunas ocasiones, por desgracia, porque los hombres con los que mantenían convivencia o quienes convivían hayan fallecido por el conflicto, y en otras ocasiones porque también el aprendizaje que han asimilado durante su proceso de migración y de integración en la sociedad de acogida, sin duda va a ser una experiencia que luego van a tratar de trasladar a su propio país, ¿no? Desde el ámbito de la sociología, pues cambios en el papel de los miembros del grupo, entre los que se van y los que se quedan, aspectos como la integración y la exclusión, la marginalidad y la delincuencia, el rechazo social a los inmigrantes, porque es verdad que por esa segmentación a la que antes me refería al mercado de trabajo se tiende a vincular al inmigrante con puestos de trabajo poco cualificados o ni siquiera tienen acceso a los puestos de trabajo. Eso le sitúa en una posición de insuficiencia de recursos y eso les puede llevar pues a la delincuencia y a generar situaciones de marginalidad, de exclusión y de rechazo social en los casos más extremos. Pues bien, ante toda esta situación que he tratado de describir siquiera brevemente, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la gestión de las migraciones en las modernas sociedades? En primer lugar, normalizar la existencia de los flujos migratorios. Son tan antiguos como la historia de la humanidad. Es verdad que en determinados momentos de esta historia han tomado un protagonismo diferente y es verdad también que en estos momentos estamos asistiendo a un protagonismo quizás más difundido o más ampliado por los medios de comunicación, aun cuando las cifras, como señalaba al principio, pongan de manifiesto que solamente el 3,6% de la población mundial se encuentra fuera de su país de origen, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño, aunque afecte a muchos millones de personas. Y también es verdad que uno de cada 78 habitantes del mundo ha sido obligado a huir de su propio país. Hay muchos movimientos forzosos motivados por conflictos bélicos, por desastres medioambientales, etcétera, y eso significa que tenemos que ser capaces de percibir esos cambios en los movimientos de población, esos cambios también en los sentidos de los flujos de población. España durante mucho tiempo fue un país emisor neto de personas hacia el exterior, después se transformó en un país receptor neto, ahora tiene unos flujos muy intensos en ambos sentidos, con diferentes perfiles, salen muchos jóvenes altamente cualificados a encontrar trabajo en el exterior, lo cual comporta una pérdida de capital humano muy importante, similar a la que estamos viendo que se va a producir presumiblemente con los inmigrantes que salen de Ucrania, porque sale población joven, preparada. Evidentemente, cuando todos los esfuerzos del país se han dirigido a formar
a sus ciudadanos y después cuando llega la hora del ejercicio profesional salen fuera del país a ejercer su actividad, aquí hay un despilfarro de recursos. Yo me atrevería a decir que hay una malversación de fondos públicos utilizados en la formación de estas personas porque el Estado no es capaz de retener el talento dentro de sus propias fronteras. Estos flujos hay que gestionarlos con anticipación y racionalidad. Hay que saber qué es lo que va a suceder, si van a cambiar los flujos, qué sentido van a tener de forma predominante, cuál va a ser la composición de esos previsibles flujos, etcétera, porque si no, todas las medidas se toman un poco improvisando como parches, ¿no? Y esto ha llevado en nuestro país, por ejemplo, a hacer regularizaciones periódicas que actúan muchas veces con ese contraproducente efecto llamada. Hay que propiciar una imagen fiel de la realidad, y esto está relacionado también con ese efecto llamada al que me refería, porque gracias a los medios de comunicación sabemos lo que ocurre en cualquier parte del mundo, pero ese saber lo que ocurre en cualquier parte del mundo tiene que ser realmente conocer lo que va a ocurrir cuando nosotros lleguemos a esa cualquier parte del mundo. En no pocas ocasiones las personas inician su aventura migratoria pensando que les espera el paraíso y luego se encuentran con muchísimas dificultades para la supervivencia, para la integración, para el arraigo. Es una pena, ¿no?, que después de haber realizado ese sacrificio personal y económico lleguen a un país de destino que apenas les ofrece esas oportunidades con las que esperaban encontrarse a su llegada. Es muy importante, dado ese carácter globalizador de los movimientos de población actuales, desarrollar políticas armonizadas entre todos los afectados, es decir, entre los países de origen, los países de tránsito y los países de destino. Estamos viendo que esto es especialmente importante en el caso de España, por ejemplo, para contener los aluviones de población que nos vienen desde el África subsahariana, desde el norte de África, a impedir que se produzcan desastres humanitarios como los que hemos vivido en fechas no muy lejanas. En este sentido hay que trabajar precisamente con esos países que envían a sus personas a la aventura migratoria, por los que les permiten transitar sin ningún problema y por lo que incluso les animan, lo hemos visto en los medios de comunicación, a saltar la valla con el peligro que eso comporta para sus propias vidas. En el ámbito de la Unión Europea, avanzar en el diseño de políticas migratorias coordinadas. Esto es muy importante. Durante muchos años la Unión Europea ha visto como el problema migratorio era una cuestión que afectaba al sur de Europa. España, fundamentalmente, Grecia e Italia se veían sometidos a ciertas presiones migratorias. Esto ha cambiado y ha cambiado fundamentalmente porque Europa se ha ido ampliando hacia el este. Ya se inició con la reunificación de Alemania y luego con la ampliación de la incorporación de nuevos socios a la Unión Europea, y esas fronteras de Europa en relación al este, ahora lo estamos viendo con Ucrania. Ucrania limita con 5 países de la Unión Europea, es decir, la guerra la tenemos en Europa prácticamente, a las puertas de Europa, cosa que no ocurriría si no se hubiera ampliado la Unión Europea hacia el este, por ejemplo. Europa está viendo cómo el problema de la migración es un problema ya que le toca de manera próxima, de manera cercana, y que tiene que gestionarlo coordinadamente, porque si no, los esfuerzos de unos países se pueden ver neutralizados por digamos, la inacción o los esfuerzos en sentido contrario de otros países. Hemos visto grandes cuestiones, no sé, embarcaciones con miles de personas abandonadas a la deriva, lo estamos viendo prácticamente todos los días como mecanismos de presión migratoria para penetrar en Europa. También me parece muy importante el llevar a cabo actuaciones pedagógicas y de concienciación social para explicar el fenómeno migratorio y sus consecuencias. Nos movemos como una especie de doble moral en relación a la inmigración, ¿no? Por un lado, necesitamos a los inmigrantes para garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas de pensiones, de nuestro modelo de bienestar, para asegurar los avances en el proceso productivo, en la economía, y por otro lado tenemos una actitud de rechazo hacia los inmigrantes a los que consideramos peligrosos, que compiten por nuestros mismos puestos de trabajo, etcétera. En este sentido, yo creo que es muy importante trasladar pedagogía hacia la ciudadanía. Hay veces que yo entiendo que vivimos en un contexto donde la información a la que tenemos acceso prácticamente es ilimitada. Yo diría que nos sobra información y nos falta análisis. Y este análisis tiene que ser objetivo, tiene que desarrollarse en momentos no críticos, sino en momentos de cierta paz, de cierta estabilidad, para tratar de trasladar una imagen fiel de lo que está sucediendo en la realidad, de en qué medida esa inmigración nos resulta beneficiosa, en qué medida nosotros podemos ayudar también colaborando con esos países para que no tomen la decisión de emigrar, reduciendo
las diferencias que hay en el desarrollo social, y de ahí el último de las reflexiones, mejorar el grado de desarrollo de los países de origen. También en este sentido los esfuerzos de la Unión Europea se han reforzado en los últimos años, destinando grandes cantidades de dinero precisamente a mejorar el desarrollo en los países de origen, porque yo creo que no hay que olvidar que cuando uno decide emigrar es una decisión personal muy importante, sometida a muchos riesgos, a mucha incertidumbre y a mucha pérdida de afectos y de desarraigo, ¿no? Entonces, si realmente uno toma esa decisión porque no tiene más remedio, habrá que tratar de evitar de que esa no sea la decisión forzada por las circunstancias, sino que sea una decisión voluntaria y que sea una decisión con un retorno ya planificado desde el primer momento. Y bueno, yo creo que con esto cierro mi exposición. Les agradezco muchísimo la atención y espero que la misma les haya resultado interesante. Gracias al Congreso también por aceptar esta comunicación. Gracias a todos.